Bueno, en nuestro curso de administración de bases de datos vamos a revisar primeramente en nuestra unidad número 4 lo que vimos en... Ya va, esta no es la clase. Déjame ordenarlas porque las abrí todas y quedó esta de primera, quería ser la última. Aquí está, ya. Vamos a comenzar con lo que es el tema 4.1, denominado perfiles de supervisión, perfiles y supervisión del servidor. Dentro de este tema 4.1 comenzaríamos entonces con lo que son la fundamentación teórica acerca de las bases de datos, donde expresamos que hoy en día es sumamente común que se utilice este tipo de herramientas de bases de datos para lo que es la manipulación, el transporte de la información necesaria para los procesos personales, empresariales y de toda clase, donde, como pueden ver en la imagen, este debe ser considerado tanto desde su punto de vista lógico, es decir, de hardware, como de su punto de vista físico, es decir, el hardware. Lógico el software, físico el hardware, por si acaso pronuncié mal ahorita. Recordando que para su funcionamiento también será requerida una adecuada estructura de red que permita la comunicación entre los nodos. Cuando hablamos del enfoque lógico, estamos hablando de aplicaciones instaladas en el servidor de hardware adecuado que permitan la gestión de los datos e información de una organización y que generalmente están orientados a lo que es un modelo de tipo cliente-servidor. Cuando hablamos del enfoque físico, estamos hablando de que el servidor de base de datos es un equipo informático o un conjunto de estos de tipo especializado que se dedica a atender consultas de clientes, tanto remotos como locales, es decir, a la realización de transacciones, quienes requieren de información o realizan modificaciones a los registros y tablas que existen dentro de las bases de datos del sistema, generalmente a través de servicios web o de aplicaciones específicas. Las funciones de un servidor de base de datos podríamos simplificarla en gestionar la información y garantizar la seguridad. Dentro de esto, lo primero que debemos hacer es asegurar la confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Señor Aguilar Freddy, puede decirme por micrófono o por chat qué es la confidencialidad. En su... Profesor, sinónimo de secreto. Ajá, pero no, con sus propias palabras, pero tampoco del diccionario. ¿Qué entiende usted por confidencialidad? ¿O a qué nos referimos en De, a confiabilidad dentro de una red? Confidencialidad, perdón. de una información que podemos compartir a alguien con el que confiamos, ¿no? Que sabemos que no lo va a divulgar a nadie. Bueno, sigue tratándolo en términos coloquiales, pero no importa, vamos a dejarlo así porque ya estoy viendo que tiene el diccionario a la mano y no quiere salir de allí. La confidencialidad para nosotros es la capacidad que tiene ese sistema, ese servidor de red, para permitir el acceso a la información solamente a las personas autorizadas, a los usuarios, porque no siempre el usuario es una persona, también puede ser un sistema, puede ser un dispositivo, etcétera. Pero la confidencialidad es eso, acceso limitado a los datos en base a una autorización recibida. Ahora bien, muchas gracias.
El señor Alba Jiménez, ¿qué será la integridad de los datos dentro de un sistema de gestión de bases de datos? ¿Para qué nos servirá eso? Y no vayan a buscarlo, por favor, en el diccionario, porque le va a salir una cuestión de honestidad, de no sé qué. Esto es un repaso, es desde el punto de vista de lo que hemos hablado en clase. Ay Dios, tiene huelga ahí atrás. ¿Puede hablar? Profesor, ¿podría repetir? Disculpe usted. Repito la pregunta. ¿Qué significa la integridad de los datos para este curso según lo que ya hemos visto en clase? Según lo que usted ha entendido de lo que hemos hablado. Confidenciabilidad. No, integridad, el segundo. Ya. La integridad tiene que ver, por ejemplo, cuando elimino un registro, tiene que a la vez que eliminar el registro en todas sus tablas. Bueno, esa ya es otra, se está confundiendo con otro término. La integridad lo que significa es, en pocas palabras, si yo guardo una información en mi base de datos, ese contenido no debería alterarse con el tiempo, ni tampoco cuando lo transferimos de una ubicación a otra. Eso simplemente es la integridad, que mis datos se permanezcan sin alteraciones, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿entendió? De acuerdo, está bien, gracias. Bueno, muy bien. Gracias por participar. Yo llamé a Carpio. ¿Tendrá audio esta semana? Carpio. Parece que sigue sin audio. Que no tiene audio ni para hablar ni para oír. Gómez Flores. Aquí lo bueno es que son poquitos y me va a tocar repetir de nuevo a los que tienen audífonos. Gómez Flores tendrá audio. De todas maneras, si no tienen audio, pueden contestármelo escrito por el chat. Señorita Carpio, ¿está por allí presente? Por el chat o por el audio, cualquiera de las dos maneras, pero quiero que me respondan. Señor Gómez Flores. Así vamos a perder mucho tiempo. Ajá. Dígame para usted qué representa la disponibilidad. Estamos hablando en términos de bases de datos. Disponibilidad quiere decir, profe, que los datos deben estar al alcance de la persona, ¿no? En el momento que lo requieran. Eso, con eso me basta. Felicitaciones. De los pocos que han dado el concepto como debería ser, con sus propias palabras, cortico y referido a lo que hemos hablado. Los felicito. Ahora bien, Carpio. Parece que Carpio se quedó dormida ahí en la máquina. Valdivia. Valdivia. También se quedó dormido. Déjenme pasar las diapositivas de una vez. De todas maneras, estas diapositivas las tienen, lo que estoy repitiendo, las diapositivas que ya hemos visto. Verástegui. También está atorado Verástegui. Ajá, Verástegui. ¿A qué se refiere el rendimiento dentro de lo que son la gestión de bases de datos? Está facilito, creo que es la pregunta más fácil de todas. Verástegui también está durmiendo. Volvemos arriba. Señor Aguilar,
¿Me podría decir que usted entiende por rendimiento de una base de datos? La capacidad de respuesta de esa base de datos. Exactamente, la velocidad, la capacidad de respuesta. Con eso basta y sobra. Continuamos entonces. Aquí tenemos algunas en cuanto a lo que sería el funcionamiento básico de un servidor de base de datos. Vean que lo primero que hacemos es establecer una conexión. Y para ello debemos someternos a un proceso de autentificación del usuario, por lo general mediante un ID y una contraseña. Luego de allí podemos realizar las consultas requeridas o transacciones, es decir, las operaciones por las cuales estamos tratando de acceder a la base de datos, las cuales van a estar limitadas en base a ciertos privilegios establecidos para nuestro usuario. Y en tercer lugar, una vez que ya hemos solucionado aquellos aspectos requeridos, finalizamos lo que es la conexión a fin de liberar los recursos y mantener el óptimo desempeño de la base de datos. Esto implica liberar. Vean que no podemos quedar todo el día 24 horas perennemente conectados, porque la base de datos terminaría colapsando por exceso de consumo de recursos. Continuamos entonces. Los motores de base de datos modernos, como ustedes saben, permiten simultaneidad de consultas. ¿Qué significa esto? Que mientras que un usuario puede estar escribiendo en una determinada tabla de la base de datos, otro usuario lee o escribe información en la misma tabla al mismo tiempo, y todos desde lugares diferentes desde el punto de vista geográfico. Recuerden que la disponibilidad de la base de datos va a depender directamente de que el hardware y el software asociados funcionen de manera correcta. Por ejemplo, si hay un fallo en la memoria RAM o en el CPU o en cualquier otro componente del hardware que soporta al servidor, seguramente no se podrá acceder. O bien, si hay un fallo que impida que el servidor se inicie correctamente porque se dañó el software, etcétera, el servicio también se verá afectado. Les acabo de pasar lo que son las diapositivas que corresponden a los temas del examen. Aquí tenemos algo que también aparece por allí, lo que serían los diferentes niveles de seguridad. En este caso hablamos en primer lugar, de todas maneras todas esas diapositivas están en la plataforma. Hablamos en primer lugar de una seguridad de acceso a nivel del sistema operativo. Supongamos que estamos trabajando en Windows. En ese caso, el sistema de bases de datos lo que hace es dejar que ese sistema operativo Windows, Linux con el que estemos trabajando se encargue de la validación de los usuarios. En segundo lugar, tenemos el acceso a nivel de el sistema gestor de bases de datos. Aquí se realiza sobre todo cuando nuestro sistema operativo en el que estamos trabajando no cuenta con los niveles de seguridad adecuados, y por lo tanto se hace necesario que el gestor se encargue de dicha función. Tenemos lo que es la seguridad
a nivel de objetos. En este caso, se define lo que es el acceso a la creación y administración de los objetos pertenecientes a la base de datos. Por ejemplo, tablas, vistas, índices, relaciones, reglas, etc. Es decir, las responsabilidades y acciones que puede hacer el usuario en lo que es el esquema de la base de datos. Cuando hablamos de la seguridad a nivel de datos, estamos hablando del acceso a la información para lo que es su consulta, actualización, inserción o borrado, lo cual dependerá de las características de los diversos motores de bases de datos, quienes determinarán el grado de seguridad en este apartado. Cuando hablamos a nivel físico, estamos hablando a la protección de lo que es el hardware que soporta a la base de datos, lo que es nuestro servidor, etcétera, y del programa en sí contra lo que es virus y cuestiones, es decir, los elementos externos al programa, a los datos en sí. No la base de datos, sino por ejemplo el sistema operativo donde tenemos montado nuestro servidor de base de datos, el computador, la red, etcétera. Son elementos de nivel físico que debemos tomar en consideración. Cuando hablamos del soporte de red, los servidores de datos deben proporcionar mecanismos de comunicación óptimos, pues de cómo se envíe la información dependerán los parámetros más importantes, tales como la velocidad de acceso a los datos. Estos sistemas gestores pueden contar con múltiples configuraciones de protocolos, por ejemplo el TCP/IP, el IPX, el OSI, etc. Es importante no solo el canal de comunicaciones que esté disponible, sino también la forma en la que se transmita la información que sea la adecuada. Vean que aquí estamos hablando del soporte de esos, digamos que esa infraestructura de red que va a encargarse de la comunicación de nuestros datos. También hablamos en esa clase de bases de datos relacionales y no relacionales. Cuando hablamos de las bases de datos relacionales, aquí tenemos algunos ejemplos: Oracle, Postgre, MySQL y SQL Server son las más comunes. Aquí tenemos su definición. Una base de datos relacional es aquella donde la organización de la información se realiza mediante el uso de tablas, índices y registros. Es decir, que tiene una estructura predefinida. Aquí tenemos algunas características comunes, que sería que se componen de tablas cuyos nombres deben ser únicos y establecen relaciones entre ellas. Estas tablas están formadas por campos y registros. Recuerden que el campo es cada atributo que se organiza de manera vertical, mientras que el registro es cada persona, cada objeto, y se organiza de manera horizontal. Aquí podemos establecer en nuestras bases de datos relacionales relaciones de padre-hijo mediante claves. Estas claves pueden ser primarias o foráneas. Aquí tenemos lo que sería la estructura de una base de datos relacional. Vean que tenemos los campos que representan columnas y se organizan verticalmente, como ya se dijo, y las filas que son los registros y se organizan horizontalmente. Cada uno de estos elementos individuales, de estos espacios que tenemos con información, es a lo que denominamos una celda.
Aquí tenemos las características de los campos. En primer lugar, su nombre o identificador debe ser único, no puede estar repetido y debe ser significativo, es decir, debe indicarnos para qué sirve. Tenemos de dos tipos, simples y compuestos. Cuando hablamos de campos simples, estamos hablando de campos numéricos, de caracteres o de booleanos. Cuando hablamos de campos compuestos, hablamos de arreglos, cadenas y estructuras. A estos campos hay que definirles un tamaño predeterminado, así como se le define un tipo. Los registros constituyen la información que va contenida en un grupo de campos de la tabla y referida a un mismo individuo, a una misma entidad. Ya que hablamos de claves foráneas, claves primarias, aquí tenemos algunos nombres comunes en SQL. Vean que en SQL llamamos al elemento fila, mientras que en base de datos relacionales lo llamamos tupla o registro. A la columna de SQL la llamamos atributo o campo. A la tabla la llamamos relación. Y a la vista, es decir, al conjunto de resultados que vamos a nombrar, a mostrar a partir de una consulta, lo llamamos derivado. ¿Cuáles son las ventajas de una base de datos relacional? En primer lugar está la redundancia mínima. Quiere decir que provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de los registros. También presenta integridad referencial, que fue a lo que hablaba el compañero hace rato cuando cuando le pregunté, creo que fue de integridad común. Cuando hablamos de integridad referencial, esto lo que significa es lo que decía ese compañero, que si eliminamos un registro de la tabla, todos los elementos relacionados o dependientes de él van a ser eliminados también automáticamente. Eso era, usted está hablando de integridad referencial cuando estamos hablando de integridad desde el punto de vista de seguridad. La normalización favorece lo que es la estandarización por ser más comprensible y aplicable. Las desventajas. En primer lugar, es deficiente con lo que serían datos gráficos o complejos, tales como elementos multimedia, elementos CAC y vectoriales, que son de tipo gráfico, o sistemas de información geográfica. También presenta problemas con lo que es bloques de texto como tipos de datos y el uso de bases de datos orientadas a objetos. Se propuso con el objetivo de satisfacer las necesidades de las aplicaciones anteriores, para así complementar pero no sustituir a las bases de datos relacionales. Y esto lo que hace es complicarnos un poco más el trabajo por tener que trabajar con un doble sistema. Bueno, continuamos entonces. ¿Cómo es el diseño de una base de datos relacional? En primer lugar, debemos planificar el tipo de información que queremos gestionar, tanto lo que es la información disponible como la necesaria, estableciendo cada una de las características que dicha información va a tener.
En base a dichas características, planificamos la estructura de la base de datos, es decir, las diferentes tablas, campos que van a conformarla. En tercer lugar, establecemos las relaciones entre tablas. Recuerden que lo principal característico o la base fundamental de este tipo de bases de datos relacionales son dichas relaciones. Ahora bien, también podemos hablar un poco acerca de las bases de datos no relacionales, donde allí tienen algunos ejemplos: Cassandra, Apache HBase, Redis, React Enterprise, Neo4j, Hypertable, CouchDB, MongoDB, etc. Vean que son modelos de bases de datos de tipo no relacional, las cuales tienen por característica que no presentan una estructura fija para sus datos que las contienen. Este tipo de tablas van a recibir cualquier tipo de información sin importar su estructura. Como dirían por allí en el argot popular, se lo tragan todo. Entonces, en ese caso, son más fáciles de construir y de recibir los datos. Lo que se dificulta es al momento de generar la salida. Vamos a comparar entonces un poco estos dos tipos de bases de datos. Es muy común entre desarrolladores de aplicaciones encontrarse en una situación donde deban elegir si van a usar una base de datos relacional o no relacional. La mayoría no se lo piensa mucho y opta por la opción que más conocen y con la que más cómodos trabajan, que son el modelo relacional. Tampoco es una decisión catastrófica en realidad, ya que sea una base de datos relacional o no, se puede construir cualquier cosa. Entonces vamos a ver aquí un poco más acerca de esto, de cuál elegir en cada caso. Fíjense que aquí tenemos casos donde se aplica uno u otro tipo, o aquí tenemos estructuras, perdón, no, casos están un poquito más adelante. Estructuras de tipo relacional, que son las SQL directamente, y también las analíticas, que son totalmente compatibles. Y tenemos lo que son las estructuras no relacionales, que incluyen las basadas en claves, en relación clave-valor, las familias de columnas, las de tipo gráfico y las de tipo documentos. Entonces, ¿por qué es necesario saber las diferencias y cómo aplicar cada una? Porque un buen diseño de base de datos con la tecnología apropiada indudablemente va a aportar mayor calidad al proyecto, ya que dependiendo de la naturaleza de la aplicación, va a resultar necesario que la base de datos tenga unas características u otras. Vean que generalmente las bases de datos SQL, aquí tenemos su uso para aplicaciones web, para celulares, para empresas, para lo que sería almacenamiento de datos, digamos que, ¿cómo se llama? Data center y esas cosas. Ellos usan en estos dos primeros casos mayormente bases de datos fundamentadas en tablas relacionales para el almacenamiento. Y en estos otros casos que tenemos aquí, se basan en lo que sería las uniones entre tablas. Ay, Yanni, cuando empiece a batir se me va a empezar a oír y a apagar. No, cuando lo hagan por ahí yo bato. ¿Cuánto? 5 minutos. O sea, ¿vas a batir 5 minutos? Sí, eso es rápido. Ah, bueno.
Ajá, bueno, Todavía no, 15 minutos, en 15 minutos. Sí, sí, todavía no, tranquilo. Bueno, seguimos por aquí. Disculpe la... El break. Bueno, continuamos aquí. Ahora bien, ¿para qué se usan las bases de datos o en qué caso se usan las bases de datos no relacionales? En primer lugar tenemos las de relación llave-valor. Estas se usan mayormente para juegos y redes sociales como Facebook y Twitter. Ellos trabajan con este sistema de bases de datos. Tenemos también las basadas en documentos. Ellas se utilizan mayormente para lo que son cuestiones de Internet de las cosas, para el control de diversos tipos de aparatos, etcétera. Y tenemos también las de tipo familias de almacenamiento mediante columnas que se utilizan tanto a nivel web como de celulares y empresas. Vean que en este caso sobre todo hay coincidencias de uso porque realmente las características son similares, solo que es más flexible que el caso de tipo relacional. Ahora bien, si las bases de datos relacionales son tan prácticas, son tan buenas, ¿en qué situaciones es mejor trabajar con las no relacionales? Fíjense que si las relacionales tienen algo de malo, precisamente es que necesitan saber de antemano qué es lo que qué tipo de datos es el que van a manipular y cómo lo van a almacenar. En cambio, las bases de datos no relacionales son más flexibles. Se lo tragan todo sin importar su estructura. No vale la pena en ciertos casos ponerse a diseñar una base de datos relacional para almacenar cierta información que por su alta variabilidad no sigue patrones predefinidos. En este caso, lo mejor es dejar a una base de datos no relacional que reciba todo lo que el sistema envíe, tal cual vaya llegando, para posteriormente procesarlo de la forma más conveniente. Aquí tenemos una comparación entre las estructuras de los dos tipos de bases de datos. Vean que la base de datos de tipo relacional es más rígida, más predefinida, más organizada. Diga, señor Chávez. Como que nada. Bueno, continuamos. Estas son las relacional. En cambio, las bases de datos no relacionales son más flexibles y adaptables en lo que es su estructura. Vean que todas son como un grupo de soldaditos, todos están derechitos en su lugar en todo momento. En cambio, estas van variando de acuerdo a la necesidad, los cuales da un potencial enorme para lo que es los diversos datos. No, realmente no. En ese caso estarías hablando de una base de datos no relacional que después la conviertas a una forma relacional. No en sí, porque al tú meterle un elemento de tipo no relacional a una base de datos ya no se considera en ninguna forma como de tipo SQL, de tipo relacional. Pero las bases no relacionales sí te aceptan elementos relacionales. Por eso es que en ese caso sería usar una no relacional. No sé si me entiendes la idea. ¿Podría repetir, por favor? Repito, déjame volverlo para acá atrás. Para que una base de datos sea considerada relacional, su estructura tiene que ser como esta. Totalmente rígida, conocida, organizada de manera predefinida. No puede haber una base de datos híbrida, porque en el momento que tú cambias aquí algún elemento de esta estructura, se convierte en esta otra. Es decir, pasa a ser no relacional porque tiene diferentes tipos de organización. ¿Qué puede pasar allí?
que si tú necesitas que tus datos al final aparezcan de manera relacional, tú construyes originalmente una como esta de tipo no relacional. Y en el momento que necesites los datos de manera más formal, simplemente conviertes esta tabla a esta forma, lo cual es válido. Es un proceso un tanto complejo, pero es totalmente realizable. Diga, señorita Ibec. Primera vez que veo ese nombre en clase. Profesor, no, disculpe, voy a desconectarme de una laptop, pasar a la otra un ratito. Bueno, ya ahorita en 10 minutos, 15 minutos estoy tomando la lista, así que trate de estar conectado. No, en la base de datos no relacional no necesitas estar aplicando normalización. Ella te acepta los datos de cualquier clase. En la relacional sí. Tienes que aplicar mientras más alto nivel de normalización mejor. Por la facilidad, por lo conocido, lo normal es que usemos solamente bases de datos relacionales. Pero desde el punto de vista práctico, la no relacional puede ser más útil que la relacional. Fíjense que si nosotros construimos una base de datos no relacional y almacenamos cierta información como lo que está aquí, nosotros podemos luego, mediante ciertos procedimientos, convertirla en una o más tablas relacionales. Por lo tanto, son compatibles en cuanto a ese proceso de transformación, lo cual puede permitirnos el aprovechamiento de sus datos. Si en algún momento se necesitan cosas... Ya de aquí salimos con esta parte, vamos con un poquito de perfiles de usuario. Cuando hablamos de perfiles de usuario, nos referimos a grupos de usuario con características o permisos comunes, es decir, que tienen las mismas capacidades de trabajo. Para facilitar lo que es la administración de bases de datos, los diferentes gestores proporcionan diversos roles predefinidos, que son las entidades de seguridad que agrupan a otras entidades de seguridad, además de permitirnos crear nuestros propios roles personalizados. Vean que los roles predefinidos más comunes serían estos tres. El administrador, que es el que tiene el 100% de los permisos, que puede manipular tanto contenidos como estructura de la base de datos. Tenemos el usuario, que es el que tiene permisos limitados solamente a lo que es la parte de contenido, pero no puede en ningún momento modificar, manipular la estructura. Y tenemos este supervisor, que sería un elemento intermedio al cual se le establecen ciertos privilegios para realizar funciones determinadas de apoyo al administrador en lo que es el control de los usuarios. Luego tendríamos un poco de lo que es la supervisión del servidor. Vean que cuando realizamos el objetivo de supervisar bases de datos es evaluar el rendimiento del servidor. Una supervisión eficaz implica la toma de instantáneas periódicas del rendimiento actual para aislar procesos que causan problemas y problemas que causan procesos.
y recopilar datos de forma continua a lo largo del tiempo y así realizar un seguimiento de las tendencias de rendimiento, generalmente mediante promedios. Entonces fíjense esos tres objetivos de la supervisión de bases de datos. Eso está en el examen. En primer lugar, la toma de instantánea. ¿Qué es lo que pretende esto? El conocer el estado actual puntual del sistema en un momento dado, tratando así de determinar si hay alguna anormalidad. En segundo lugar, sería la recopilación continua de datos a lo largo del tiempo. Es decir, el ir captando información acerca del sistema para así poder realizar ese proceso histórico de información, el cual está implicado en lo que es el seguimiento de tendencias con ese conjunto de valores que hemos recopilado de manera continua en el tiempo. Hacemos una serie de promedios, hacemos una serie de gráficas para analizar el rendimiento de nuestro sistema. Tenemos también algunos problemas relacionados con el rendimiento. Lo primero sería elevada concurrencia. Esto está relacionado con un gran número de usuarios conectados al mismo tiempo y se produce por lo general en horas pico, donde el sistema se sobrecarga de trabajo y esto afecta a su rendimiento. Tenemos lo que es la sobrecarga de memoria, que se produce por lo general cuando la base de datos o las consultas han sido mal diseñadas, lo cual origina que el sistema sea incapaz de funcionar correctamente. Tenemos la sobrecarga del procesador, que habitualmente se debe a factores externos. Tenemos la simultaneidad, que está relacionada con problemas de cierre y bloqueo del sistema. Es decir, esta se produce sobre todo cuando dejamos una serie de, por ejemplo, de usuarios que ya no están haciendo nada, que ya finalizaron su trabajo y los dejamos sin cerrar. Esto va consumiendo recursos del sistema y hace que el mismo se torne con un menor rendimiento. En resumen, hay que obtener en todo momento un panorama general y tomar en cuenta todos los factores mencionados para lograr detectar y solucionar adecuadamente los problemas de rendimiento de la base de datos, para lo cual se puede contar con las diversas herramientas de supervisión de el servidor, sin olvidar que en la actualidad muchas de estas funciones pueden ser automatizadas mediante el uso de desencadenadores, procedimientos almacenados y gestores de bases de datos modernos. Con esto salimos de la parte 4.1 y vamos a tomar 5 minuticos de descanso antes de ir con la siguiente parte.